Amigos, saludos cordiales. En tu entrega del segmento de salud, hoy día vamos a hablar de los golpes en la cabeza, principalmente en los niños y también un poquito en los adultos, pero sin embargo los golpes en la cabeza nosotros le llamamos un trauma cráneoencefálico. El trauma cráneoencefálico puede ir desde leve, moderado, severo y producirte la muerte inminente. Hay muchas dudas con lo que puede pasar con los golpes en la cabeza, principalmente en los niños. Vamos a hablar un poquito de cómo funcionan los golpes en la cabeza en los niños, cuándo hacer cosas como ir rápidamente a emergencias en un hospital o donde tu médico, y cómo saber actuar y los signos de alarma. Los golpes en la cabecita o las caídas en los niños, en los infantes, menores de 3 años son muy frecuentes. Ellos suelen caerse de la cama o caerse desde alguna altura importante. Generalmente los padres obviamente se asustan cuando los niños se caen o se golpean, pero sin embargo hay que tomar en cuenta ciertos factores de riesgo o ciertos signos de alarma. Lo primero que suele suceder cuando un niño se golpea la cabecita es que se forma un chichón. El chichón es un hematoma para nosotros, pero es un hinchazón. ¿Cómo funciona esto? La hinchazón en realidad está fuera de la cabeza, es decir, fuera del cerebro. Lo que se suele hinchar es el cuero cabelludo. Como el cuero cabelludo tiene muchos vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos suelen romperse y formar el chichón. Muchos chichones son tan importantes que uno topa una bola, ¿sí? Es una bola blandita y allí se encuentra sangre acumulada. Pero obviamente nos produce susto y la primera pregunta es, ¿qué va a pasar a lo posterior con el golpe en la cabeza con mi hijo? Pero sin embargo, si es un chichón, lo que está es por fuera del cerebro. Recuerda que nuestro cerebro está protegido por el cráneo, que son los huesos, y estos huesos forman un casco. El hueso más fuerte, uno de los huesos más fuertes de nuestra economía humana, viene a ser el hueso frontal, que es la frente. Los otros huesos que están por detrás también están soldados y son muy fuertes. Por eso es que el trauma o el traumatismo que tendría que suceder para que se afecte el cerebro tendría que ser demasiado fuerte. Sin embargo, obviamente no nos confiamos. Por ejemplo, no me puedo caer desde el primer piso y golpearme la cabeza, porque obviamente voy a tener consecuencias probablemente fatales. Pero este chichón no va a representar un problema que intervenga en la salud como tal, o te mate el golpe o te suceda alguna cosa grave. ¿Qué hacer caseramente con un chichón o con un golpe en la cabeza? Lo primero es que hay que poner hielo de una manera que se pueda hacer una compresión. El hielo y la compresión va a hacer que los vasitos que están rotos se cierren y que el chichón en realidad no progrese, no se vuelva más grande y mejore. ¿Qué hacemos los médicos con un hematoma en el cuero cabelludo? Anestesiamos, hacemos un huequito y drenamos la sangre que está allí acumulada y mandamos a poner hielo o hacemos algo compresivo para que el vaso sanguíneo se cierre. Eso es la etapa final y eso es lo que más hacemos nosotros. Pero sin embargo, si tú tienes un golpe fuerte en la cabeza o tu niño tiene un golpe fuerte en la cabeza, el primer signo de alarma en los niños va a ser el vómito, ¿sí? El vómito después de un golpe nos da a saber que puede ser un asunto grave. ¿Por qué razón? Significa que ya no solo el golpe se lo ve por fuera, sino también el hematoma o el coágulo de sangre o la ruptura de los vasos sanguíneos ya están a nivel cerebral. Entonces, a nivel cerebral ya ocurre una hemorragia y esta hemorragia hace que el cerebro se comprima, que el cerebro esté bajo alta presión y lo primero que va a suceder es el vómito. Allí el trauma cráneoencefálico ya no es leve, puede ser moderado o puede ser severo. Luego de esto va a haber una pérdida del estado de conciencia del infante, se puede volver irritable. ¿Qué es irritable? Es decir, puede estar solo llorando y tal vez esté somnoliento, es decir, cierra los ojitos, apenas los abre y los vuelve a cerrar. Eso es un signo de alarma de somnolencia. Si nosotros dejamos pasar las horas sin atención médica, el infante puede caer en coma y se puede complicar mucho el estado neurológico y puede fallecer inclusive por un golpe.
Es decir, tú tienes que medir los signos de alarma, pero si está con un chichón tu niño y el niño está que juega, el niño sí está molestoso, pero está consciente, está activo, está despierto, probablemente no trascendió el problema y se quedó solo en un chichón. ¿Sí? El traumatismo cráneoencefálico, en cambio, en los adultos, ¿cómo funciona? Hay ciertos traumatismos cráneoencefálicos que un golpe en la cabeza rompe el cráneo, rompe los vasos sanguíneos y el paciente va deteriorando su estado de conciencia. Hay muchos pacientes que en estado etílico se golpean la cabeza, se duermen y ya no se despiertan. ¿Cuál es la razón? Porque a más del golpe en la cabeza se suele fracturar los huesos del cráneo y se suele romper los vasos sanguíneos cerebrales y producir un hematoma cerebral y el paciente puede fallecer. Otro signo de alarma, generalmente, tanto en los niños como en los adultos, cuando hay una fractura de cráneo, por ejemplo, suele salir sangre por el oído. El hecho de que tú estés en un accidente de tránsito, en una caída, en un trabajo, en alguna cosa de estas, si tú ves que alguien sale sangre por uno de los oídos, significa que algo se rompió por dentro. Es otro signo de alarma. ¿Qué hacer? Nosotros mandamos a hacer rápidamente una tomografía y la tomografía me puede indicar ya un hematoma cerebral o un daño cerebral. Muchos se confunden con una radiografía, piensa que con un chichón hay que mandar a hacer una radiografía. La radiografía no me diagnostica daño cerebral como tal, porque la radiografía es para ver huesos rotos simplemente. Me puede decir que hay fractura de cráneo y una fractura de cráneo también es tomada en cuenta como un signo de alarma y un daño cerebral posterior. ¿Cuánto tiempo tendríamos que observar un traumatismo cráneoencefálico leve o una conmoción cerebral? La conmoción cerebral, en cambio, es que tú te golpeaste la cabeza y hubo pérdida de conciencia momentánea. ¿Cuánto puede haber pérdida de conciencia? Variando del golpe que te des en la cabeza, pero esto se llama conmoción cerebral. La conmoción cerebral nos da para que nosotros le pongamos a ese paciente en observación por lo menos 24 horas. Si en estas 24 horas el paciente no tiene deterioro de su conciencia, no está somnoliento y la tomografía no indica daño cerebral, pues el paciente puede ir nada más con analgésicos y observación. Nosotros tenemos que saber qué hacer en casa cuando hay un golpe en la cabeza, cuándo ir corriendo hacia un hospital y cuándo el asunto solo es de un chichón o solo simplemente un golpe. El estado de conciencia es el que delata al paciente si puede tener un problema o no. El paciente puede estar desorientado o confuso. Tú le preguntas qué día es y el paciente está confundido, dice que es jueves. Qué sé yo, no sabe dónde vive, qué sé yo, está muy desorientado y esto ya es un signo de alarma importante. Los niños, en cambio, pues se vuelven más irritables de lo que generalmente pueden encontrarse. Si tú tienes un golpe en la cabeza o si ves a alguien que se golpea en la cabeza, en especial un niño, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Estos temas serán tratados en importancia. También la próxima semana seguiremos tomando temas importantes para la salud. Que tengan buen día.